buenas tardes. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes en esta ocasión. Me presento rápidamente, soy Roxana Berenice González Velázquez, licenciada en Psicología, y precisamente el día de hoy me toca presentarles un tema bastante interesante que corresponde a la asignatura Aprender a Aprender, primer semestre en la licenciatura en Tecnologías de la Información. Este tema corresponde también al bloque 2, Habilidades de la Comunicación, y el tema es saber escuchar, el poder de escuchar y los obstáculos que se presentan en este proceso, ¿vale? Por ahí, antes de iniciar mi presentación de tema, les comento lo siguiente. Vamos a poner por ahí tres elementos muy importantes para que podamos iniciar nuestra sesión de clases y que te tocan a ti tomarlos en cuenta. El primero sería la disposición que tienes como estudiante, que estás iniciando precisamente este proceso. Segundo, que es muy importante también, la participación. Y el tercero es la iniciativa que tú tengas, el interés que tú le pongas a esta sesión de clase. Y por qué no vamos a agregar un cuarto, ¿vale? El cuarto va a ser que tengas las ganas de disfrutar y de aprender, ¿vale? Ok, en el transcurso de la presentación de este tema, por ahí vamos a estar tomando varios elementos que te van a servir y que tú tienes que ir vinculando con tu vida cotidiana. El tema es bastante fácil, bastante sencillo, y lo va a hacer en la medida que tú también te lo permitas y puedas utilizarlo en todas las áreas de tu vida, ¿vale? Como te lo comenté hace un instante, el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy en esta sesión de clases es saber escuchar, el poder de escuchar y los obstáculos que se presentan en este proceso. Bien, lo que yo necesito que desarrolles y que fortalezcas en esta sesión de clases, precisamente te las enuncio de esta manera: pensamiento crítico, creatividad y liderazgo colaborativo. ¿Para qué me van a servir? Precisamente para que tú, como estudiante de este primer semestre, tengas la oportunidad de generar una postura personal, sobre todo defendiendo lo que crees, lo que piensas, pero también con una cuestión de respeto hacia las demás opiniones que puedan llegar a tener tus compañeros de clase. Creatividad. La creatividad es fundamental porque recordemos que hoy en día estamos en una sociedad que vive llena de innovación, pero que también nos permite a nosotros desarrollarnos y ser capaces de crear algo nuevo, algo innovador. Y el liderazgo colaborativo, precisamente, para que tú puedas trabajar en empatía, con mucho empeño con tus compañeros y sobre todo que puedas estar en la misma sintonía, ¿vale? Bien, aquí te presento básicamente el objetivo del tema y lo que vamos a obtener al final de esta sesión de clases. Si tú te das cuenta, casi siempre nos preguntamos: ¿y esto para qué me va a servir? ¿Por qué lo estoy viendo? ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estoy estudiando? ¿Ok? El objetivo del tema tiene un porqué, y yo aquí te lo explico y te lo enuncio, que precisamente requiero que analices la importancia de escuchar y que conozcas la diferencia de oír para poder comunicarte efectivamente con los demás. Al final me vas a tener que entregar un mapa mental en donde vas a poner a prueba también tu creatividad, que es una de las competencias que te acabo de comentar, pero también tienen elementos y características que en su momento yo te voy a estar comentando. La actividad de inicio, vamos a iniciar con esta pequeña actividad. Requiero que en tu cuaderno de notas me vas a escribir los siguientes cuestionamientos. Ahorita te los comento. Pero ustedes en alguna ocasión se han preguntado qué es lo que pasa cuando estás platicando con un amigo, con tu mamá, con tu hermano, con tu pareja, y de repente te está contando algo y tu pensamiento se va hacia otro lado. Es decir, que estás presente físicamente, de cuerpo, pero tu mente está ausente y divagando. Y cuando te pregunta: ¿me estás escuchando? ¿Sí prestaste atención a lo que te estoy diciendo? Creo que a todos nos ha sucedido, y es que en ocasiones no nos damos cuenta hasta que la otra persona nos hace mención de lo que está sucediendo. Te puedo poner un ejemplo muy sencillito. Imaginemos que en casa te piden un favor, que pases la sal, y como tú estás atento a otras cosas o estás pensando en algo más importante o algo que te preocupa, tú le pasas el
digamos, el recipiente equivocado, no el de la sal, sino le pasas pimienta o le pasas inclusive el frasquito de los palillos de dientes, ¿no? Y te dicen, es que yo no te pedí eso, ¿no me escuchaste? Bueno, precisamente a eso va enfocada esta sesión de clases para que conozcas que saber escuchar y oír son cosas muy distintas. Las preguntas que vas a estar anotando en tu cuaderno de notas y que te voy a dar cierto tiempo para que puedas contestarlas son las siguientes. ¿Qué es el oír? ¿Cuál es la diferencia de escuchar y oír? ¿Qué importancia crees que tiene el aprender a escuchar? ¿Cómo crees que influye el saber escuchar en la comunicación con los demás? Y la última, y esa ya es muy personal para ti, así que requiero que lo reflexiones bien y que te veas y te sitúes en, no sé, en casa, en la escuela, en tu trabajo, con tu pareja. ¿Tú oyes o escuchas? ¿Sale? Te voy a dar cierto límite de tiempo para que tengas la oportunidad de contestarlas, de pensarle tantito y saber qué es lo que vas a poner para que después podamos estarlo expresando y con ello vamos a estar dando parte a nuestra primera actividad que nos acerca a la temática. Bien, recordemos que como seres humanos, como personas de interacción, todo el tiempo estamos comunicando, todo el tiempo. Desde el momento en que, no sé, al socializar, vamos a la fila de las tortillas, sin querer, ya empezamos a interactuar con las demás personas. Es decir, si tú le preguntas, ¿esta es la fila? O si le preguntas la hora, ya estás interactuando, ya estás generando un proceso de comunicación. Pero precisamente en este proceso de comunicación se necesita más que hablar. Y te pongo por aquí que la comunicación es el acto de transmitir un mensaje desde el emisor hacia el receptor, es decir, desde la persona que lo emite hacia la persona que lo va a recibir, ¿sale? Y todo el tiempo estamos en este proceso, todo el tiempo estamos comunicando, pero no quiere decir que solamente se haga verbalmente, no. También tenemos la comunicación no verbal, que dice mucho y que tú vas a tener la oportunidad de conocer en un momentito más. Bien, definamos qué es cada cual. Oír y escuchar. Si nos vamos primero al concepto de oír, vamos a entender que oír es el sentido de la audición, la percepción de los sonidos que nos rodean y todo lo que está en nuestro entorno, ¿sí? Y escuchar involucra un poquito más de todo lo que te acabo de comentar, de todos tus sentidos, de tus procesos cognitivos, como cuáles, como pensar, recordar y razonar. Te pongo un ejemplo, bien sencillito. Por ahí, si una persona que habla otra lengua, otro idioma diferente al tuyo, digamos, una persona extranjera se dirige con nosotros, en ese momento nos hace una pregunta, ¿qué creen que sucede en ese momento? ¿Escuchamos o oímos? Ahí queda la pregunta. En ese momento estamos oyendo. ¿Por qué? Porque no vamos a comprender, ni vamos a razonar, ni a entender lo que nos está diciendo la otra persona. Porque básicamente no es el lenguaje que nosotros dominamos. Ahora imagínate en tu vida actual, cuando te hablan en el mismo lenguaje, en el mismo idioma, en español, y no comprendemos y no entendemos. Bueno, precisamente a ello va esta parte de escuchar. Y es que saber escuchar es el ingrediente clave de la comunicación efectiva. Y cuando estamos escuchando, vamos a lograr mejorar nuestra comunicación, inclusive incrementar nuestro nivel de comprensión y de conocimiento, ¿vale? El escuchar es arte, porque no todo el mundo sabe hacerlo. Y el silencio a veces dice mucho más que las palabras, efectivamente. Les comparto esta parte precisamente porque no todo el mundo tenemos esa habilidad de escuchar y de comprender y retener lo que nos están diciendo en un momento determinado. Pero esto ustedes lo van a descubrir en un momentito más. Pero bien, de todo lo que les estoy comentando, ¿qué es escuchar?
Precisamente escuchar tiene que ver con la capacidad de captar, de entender e interpretar los mensajes verbales y otras expresiones como el lenguaje corporal y el tono de voz. Representa deducir lo que se oye. ¿Sale? ¿A qué voy con esto? Muchas veces oímos porque estamos oyendo únicamente lo que nos está diciendo la persona verbalmente y no nos damos cuenta de los demás elementos, como cuáles, la postura, lo que nos está diciendo con su cuerpo. Y sabemos identificar cuando una persona está molesta. ¿Por qué? Porque tiene las cejas fruncidas, se ve diferente, o aquellas personas que tienden a ruborizarse, y ahí nos percatamos precisamente que esa persona está molesta. Cuando por ahí, les pongo un ejemplo también bien sencillito, cuando te peleas con la novia, ¿no? Y resulta que tú estás pidiendo disculpas, le estás comentando la situación del por qué no llegaste a la cita acordada, y ella voltea y te mira y simplemente te dice, sí, está bien, no te preocupes, te entiendo. Desde el momento en que tú la ves y denotas que su rostro, sus gestos son diferentes, ¿qué dices? Ah, está enojada, me está mintiendo. Bueno, precisamente los gestos nos ayudan a entender que el mensaje que nos está emitiendo esa persona es totalmente diferente al que nos está diciendo, ¿sí? Por ello también es importante prestar atención a todos estos gestos, las expresiones faciales y sobre todo los silencios. Por ahí dicen que un silencio dice más que palabras, que más que muchas palabras, ¿no? Y a veces así es. Y aquí les pongo que el total de escuchar se suma de oír o más interpretar, ¿no? Para que tú puedas escuchar, tienes que oír y tienes que interpretar. ¿Por qué? Porque el oír es uno de los sentidos básicos que tenemos como seres humanos, ¿sale? Bien. Básicamente, dentro de la escucha tenemos una clasificación de los tipos de escucha que aquí te estoy compartiendo para que puedas conocer un poquito más acerca de ello y que puedas comprender que no nada más es una cuestión de escuchar y ahí se acaba, no. Y aquí te lo comento, vamos con el primero, que es bastante sencillito. Decimos que la escucha es apreciativa, es decir, que se escucha sin prestar atención, buscando únicamente el placer. Aquí yo te comento lo siguiente. En la escucha apreciativa, no necesitamos poner tanta atención, lo hacemos de manera relajada, buscando, no sé, inspiración o entretenimiento. Y te puedo poner un ejemplo bastante sencillo. Cuando, por ejemplo, te acuestas en tu cama o te acuestas en el sillón y estás relajado y decides poner la canción que te gusta o simplemente prender la televisión y que te acompañe, eso es una escucha apreciativa, únicamente estás apreciando los sonidos, ¿sale? Dentro de la escucha selectiva, que como te puse aquí, se escucha seleccionando la información que interesa, y aquí es cuando nosotros ponemos en práctica el seleccionar la información que verdaderamente nos llama la atención, nos inquieta, y podemos oír solamente algunos elementos de todo el resto de información que nos están dando, ¿sale? Un ejemplo de esto es bien sencillito, bien sencillito. Ahorita que te estoy comentando acerca de este tema, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a seleccionar o captar los mensajes o ideas que yo te estoy dando de acuerdo a tus intereses. Y lo vas a utilizar también de acuerdo a la utilidad que tú creas que sea necesaria. Seguimos con la siguiente, que es la escucha discernitiva. Bueno, en esta principalmente, como te lo puse ahí, se expresan las ideas principales del mensaje. Se extraen, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que de todo el mensaje completo, de toda la información que se te está dando, que te emite una persona, tú como receptor únicamente vas a separar las ideas principales, las que a ti
en tu conveniencia crees que tienen mayor prioridad o son más importantes. Un ejemplo de esto también en nuestra sesión de clases es cuando tú como estudiante, que ahorita estás anotando en tu cuaderno de apuntes, todas las ideas principales que vas a utilizar para tu mapa mental, ¿sale? Ese es un ejemplo bastante sencillo. Nos vamos con la escucha analítica. Bueno, y te puse ahí que la escucha analítica estudia las relaciones entre las ideas del mensaje, es decir, que es aquella por la que escuchamos el orden y el sentido de la información, es decir, que tenga relación. Comprendemos todo el contenido, es cierto, pero vamos analizando parte por parte. Un ejemplo de esto, te lo voy a poner bien sencillo. Los psiquiatras o los psicólogos, y te pongo mi ejemplo. En mi área, en la cual yo la desempeño, precisamente hacemos la escucha analítica, es decir, de toda la información que me están presentando en ese momento, lo que yo hago es comprender el contenido de todo lo que me están diciendo y analizo para descubrir los motivos del por qué una persona se conduce de tal manera, ¿no? Entonces, es una escucha analítica. Y aquí también podemos poner otro ejemplo, ¿no? En las parejas, cuando ya sabemos que se comporta de tal manera y le quieres mentir, pues ya no puedes porque ya te cachan, porque ya han aprendido a analizar, ¿sí? De todo lo que le estás diciendo, que es verdad y que es mentira. Seguimos con ello y nos vamos con la escucha sintetizada, que ahí te puse precisamente que se toma la iniciativa en la comunicación. ¿A qué voy con esto? Es hacia donde nuestros objetivos estén determinados, es decir, imaginemos que tú inicias una conversación y necesitas recaudar información y lo que haces precisamente es preguntar y que te conteste de acuerdo a sus ideas, ¿sí? ¿A qué voy con esto? No sé, imagínate que haces una entrevista. Tú ya sabes qué necesitas conocer de la información que te va a dar el entrevistado y de ello vas a sintetizar todo aquello que es más importante para ti, plasmar en la actividad que necesites y para lo cual realizaste esa entrevista. La escucha empática, bueno, esta es una de las principales por la que de repente escuchamos sin prejuicios a veces, pero que tenemos que ponernos en el papel de quien nos habla, ¿sí? No es difícil, pero nos cuesta, porque a veces interpretamos lo que nos está diciendo la persona cuando nos ponemos en el lugar de esa persona, ¿sí? Oímos con la intención de comprender sus sentimientos y aplicamos el punto de vista desde la otra persona. Y aquí podríamos decir que es una destreza, pero también tiene una desventaja muy grande, porque a veces no es lo que quiere expresar la persona y ella es una cuestión de cómo nos emite el mensaje, ¿sale? Tenemos la escucha activa, es una de las principales que es necesaria fortalecer y lo vamos a trabajar en la siguiente sesión de clases. La escucha activa es aquella que se representa con atención, ¿no? Entendiendo totalmente el mensaje, pero esta representa un esfuerzo físico y mental bastante grande. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener nuestra total atención a lo que nos está diciendo la persona e interpretar el significado correcto de lo que nos está diciendo. Ahí ya es donde nosotros ponemos a prueba nuestra capacidad ahora sí, de comprender y darle significado, nos concentramos y en ello también empezamos a fortalecer esta parte importante de escuchar, ¿vale? Ok, dentro de este proceso de escucha van a existir varios obstáculos o barreras que impiden que nosotros podamos escuchar como debe ser. Y es que a veces, si se los comento así, cometemos errores por ahí bastante fáciles de identificar. Y no sé, ahorita se me ocurre, si les pregunto, no sé, a uno de ustedes, no sé, Luis, cuando te platica tu mamá algo y tú estás con el teléfono, ¿realmente comprendes el mensaje de lo que te estaba diciendo?
Yo creo que en este momento me vas a decir que sí o que no, pero es que la no atención, el no tener la atención correcta con la persona es un obstáculo, porque cuando esa persona te quiere volver a emitir el mensaje, ya no lo hace como lo quiso hacer en el momento, ¿no? No sé si les ha pasado, que de repente estás con el teléfono y te están platicando y te dicen, no, ya no te voy a contar nada porque tú no me estás escuchando, ¿sale? O precisamente, otro ejemplo, en esta sesión de clases, que yo te estoy dando varios elementos acerca de este tema y te pregunto y resulta que como estabas en otras cosas, estabas viendo el teléfono, quizás estabas por ahí pensando que te peleaste con alguien, que te hace falta esto, entonces no hay atención y es un obstáculo. Que era lo que te explicaba hace un momento. En las clases te explico por aquí los beneficios de saber escuchar, te los expongo rápidamente, tú sepas que va a haber un clima positivo para tu comunicación, que vas a captar más directo el sentido exacto del mensaje, ya no van a haber tantas malinterpretaciones o malos entendidos y sobre todo que vas a aprender de las experiencias de los demás, ¿sale? Por ahí también te comentaba acerca de la escucha activa, que es una habilidad que vamos a estar trabajando en la siguiente sesión de clases, en conjunto con la habilidad de la empatía, que es una de las habilidades sociales fundamentales, sobre todo para una buena comunicación y una buena relación social para con los demás. A ti te toca trabajar el escuchar, ¿sale? Y te comparto por ahí una frase que me gusta muchísimo, que dice, escuchar detenidamente te hace especial, pues casi nadie lo hace. Esa frase le pertenece a Ernest Hemingway y que a mí en lo particular siempre la tomo en cuenta y espero que a ti te sirva. Ok, aquí te presento un pequeño videíto y lo vamos a ver tantito nada más. Ok. Bien, es un video muy cortito, muy pequeño, que nos va a servir también para relacionar todo lo que estamos trabajando. Ok, llegamos a la parte de la actividad de cierre. Vamos a entrar a un proceso de retroalimentación, donde por ahí me vas a estar exponiendo tus preguntas, tus dudas y tus inquietudes respecto a todo lo que hemos trabajado, ¿sale? También comentarte que al principio te dije que necesitaba un mapa mental que nos va a servir para enfatizar todo lo que hemos aprendido en esta sesión de clases. Por ahí te comento cómo es la estructura de este mapa mental, que precisamente tú puedes utilizar las tecnologías que nos ofrece hoy en día para poder realizarlo, o también puedes entregármelo con papel y colores. Esta actividad me la van a estar realizando en equipos de 4 personas y les voy a dar un límite de tiempo para hacerlo. Aquí también me toca hacer como el mapachito. Ahora sí que ya checar qué tanto aprendieron de esta sesión de clases. Aquí te presento los criterios que voy a utilizar para evaluar tu mapa mental, que me vas a estar entregando en un momentito más. Por aquí, si quieres saber más, aquí tienes, te presento los materiales que necesitas, que empieces a checar para que lo que te acabo de decir lo empieces a ligar y lo empieces a vincular. Y precisamente necesito que veas un video que se llama La importancia de una buena comunicación. Ahí te dejo el link para que lo empieces a checar, ¿vale? Entonces, les voy a dar cierto tiempo para que me entreguen su mapa mental y ustedes tengan la oportunidad de crearlo, ¿vale? Entonces, con esto cerramos y los dejo trabajar.